ejercicio dice así. Déjenme sacar el láser. Dice, un brazo corto de la grúa de torre se mantiene en su lugar mediante un cable de acero, estirado diagonalmente desde lo alto de la torre hasta el extremo del brazo. La parte superior de la torre mide 30 metros de alto. El brazo corto tiene una masa de 40 toneladas. Inciso A, ¿cuál es la tensión en el cable? Inciso B, ¿cuál es la fuerza que el brazo corto ejerce sobre la torre de unión? ¿Sale? Entonces, primer punto, ahí está el cable que nos están mencionando. Y sobre ese cable hay que calcular la tensión. ¿Cuál tensión? Bueno, primero hay que identificar nuestras fuerzas, ¿no? Lo que no están, qué fuerzas están involucradas en el sistema que estamos ocupando. Punto importante, ahorita nada más vamos a analizar el brazo corto y la torre. Hasta ahí. Es lo que nos están diciendo. Entonces, en el contrapeso móvil hay fijo, perdón, el contrapeso fijo tiene un peso, el contrapeso móvil también tiene un peso, y ya sabemos que está a 21 metros del punto pivote o el punto unión con la torre, y me falta ahí considerar el peso del brazo corto, que son 40 toneladas de masa, ¿sale? Esas son las fuerzas que son los pesos que van hacia abajo, pero me falta también identificar mi fuerza de tensión, que está en el cable. Esta es una fuerza de tensión. Ahora, esa fuerza de tensión la podemos descomponer en una componente en X y una componente en Y. Derivado de esta componente en X es que llegamos a la conclusión de que hay o que debe existir otra fuerza en X que estabilice o que ponga en equilibrio la sumatoria de fuerzas. Acuérdense que nuestra primera condición de equilibrio es sumatoria de fuerzas debe darnos 0, pero sumatorias de fuerzas tanto en X como en Y. Entonces, aquí sí tenemos varias fuerzas en Y, pero en X nada más aparece una. ¿Qué es lo que nos implica? Que debe haber otra fuerza en sentido contrario y de igual magnitud para que ¿cómo se llama? Se nivele y estemos en una condición de equilibrio estático. Por tanto, esa fuerza debe estar así. ¿Sale? Ahora díganme, ¿por qué dibujé FY hacia arriba y no hacia abajo, compañeros? FX está bien dibujada, porque es sentido contrario de TX. Pero FY, ¿por qué la dibujé hacia arriba y no hacia abajo? Porque el cable ya está haciendo la tensión hacia abajo. No, fíjate, el detalle es hay que analizarlo. El cable lo que me está haciendo es jalar el brazo y el brazo entonces va a tender a hacer esto hacia arriba, irse hacia arriba. Entonces, esta parte del brazo corto va a tender hacia bajarse. Entonces, yo necesito tener una fuerza que equilibre que el brazo no se baje. Entonces, ¿quién es esa fuerza? Esa fuerza es FY. ¿Sí me explico? Por eso la dibujé hacia arriba, porque derivado de la tensión que está haciendo el cable ahí, esa fuerza va a hacer que el cable, el brazo corto suba un poquito y baje su otro extremo. Al intentar bajar el brazo corto, pues debe existir una fuerza que no lo deje bajar, que lo mantenga ahí. ¿Y qué fuerza es esa? Es FY. ¿Está claro el asunto ahí? Sí, profe. Profe. Dale, órale pues. Entonces, por esa razón dibujé FY hacia arriba. Ahora, yo les voy a preguntar, si tengo una componente Fx y tengo una componente Fy, por ende, debe haber una fuerza, que es la resultante de la suma de esas dos componentes. Esa es la fuerza que el brazo corto está ejerciendo sobre la torre. ¿Sale? Entonces, esa es la fuerza que nos están pidiendo que calculemos, esa F. Y también nos están pidiendo que calculemos la T, la tensión. ¿Sale? Ahora, aquí vamos a solucionar el problema de dos, bueno, no de dos formas, sino vamos a aplicar las dos condiciones de equilibrio, tanto la sumatoria de fuerzas en X como la sumatoria de los torques netos, ¿sale?
esas dos las vamos a aplicar. Primero, bueno, ahí están nuestras masas. Acuérdense que toneladas son kilogramos y nos están dando la masa WF100, la masa WM120 y la masa W40, que si yo sumo son 260 toneladas, ¿no? Ahora, yo necesito calcular primeramente este ángulo teta. El ángulo teta que está como formando entre el cable y el brazo, este ángulo. ¿Y qué voy a aplicar? Pues arco tangente de las Y entre las X. ¿Quiénes son las Y? Las Y es la altura de 30 metros, aquí está. ¿Y quiénes son las X? Las X son la distancia de 56 metros. Aquí está. Hago el arco tangente y obtengo 28.18 grados. ¿Hasta ahí vamos bien, compañeros? Profe. Sí, Profe, profe. yo me perdí un poco, se me fue el internet y podía regresarse rápido al principio. Al principio. ¿Desde dónde te quedaste, cuate? Desde lo que íbamos a calcular las tensiones, tensión y eso. Bueno, esta tensión está sobre el cable. Derivado de esta tensión, yo sé que esta tensión la puedo descomponer en una tensión en Y y en una tensión en X. ¿Sale? Y como hay una tensión en X, y considerando mi condición de equilibrio que dice que la sumatoria de las fuerzas me tiene que dar 0, necesariamente debe haber una fuerza en X que equilibre a esta tensión. Y esa fuerza es Fx, que sale del punto de donde está unida la barra, el brazo corto y la torre. Entonces sale una Fx. Con esta Fx voy a equilibrar la tensión X. ¿Y por qué dibujé Fy hacia arriba? Porque esta tensión mueve el brazo o intenta jalar el brazo, por eso es una tensión, intenta jalarlo hacia arriba. Y entonces la parte corta del brazo, que es esta parte, va a bajar, va a caer. Entonces, para volver a equilibrar el sistema, yo necesito, bueno, necesariamente tiene que haber una fuerza que equilibre el intento de caer el brazo hacia arriba. Entonces, por eso puse Fy aquí. Entonces, si tengo Fy y Fx, yo a través de un pitagorazo calculo su magnitud o su vector resultante y obtengo una fuerza. Esta es la fuerza que me están diciendo de incógnita, que es la fuerza que es la fuerza que el brazo corto ejerce sobre la torre unión. Ahí está, y esta es la tensión, la otra incógnita. Aquí yo necesito calcular el ángulo teta. Hago arco tangente de 30 entre 56 porque son 30 metros del cateto opuesto y 56 metros del cateto adyacente y obtengo el ángulo de 38.18. ¿Vale? Seguimos. Ahora dice, considerando el enlace de la torre con el brazo como nuestro punto pivote. Aquí vamos a poner nuestro punto pivote ahí. Ese es nuestro punto pivote, ¿sale? Y entonces, considerando eso, yo les pregunto, ¿cuántas fuerzas, considerando nuestro punto pivote, vamos a ponerlo aquí en grandote para que se note, ahí está el punto pivote, cuántas fuerzas, considerando ese punto pivote, van a hacer torque? ¿Cuántas fuerzas? Díganme el número de fuerzas que van a hacer torque, considerando ese punto pivote. ¿Alguien dijo que? ¿3? Sí, la WF, W, WM. ¿Y nada más son las únicas? Pues están la tensión y la... No, pero la tensión, a ver, acuérdense, la condición para que una fuerza haga torque debe ser perpendicular. Entonces la T, como tal, la T no hace torque. La otra, ¿no? Entonces sería la... ¿El peso de la carga? Ajá. ¿Quién? A ver. TY y FY. Exactamente. TY y FY harían torque. Pero, ¿cuál es el torque de FY? ¿Cuál es la distancia a la que estamos aplicando de nuestro punto pivote la fuerza FY? ¿Cuál es esa distancia? 30 metros. No, a ver. 0, exactamente, no hay una distancia. La FY está aplicándose sobre el punto pivote, entonces esa fuerza FY, su torque es 0, no hace torque. Entonces,
¿Cuántas fuerzas hacen torque? Hace torque FY, hace torque WF, hace torque W y hace torque WM. No estamos considerando esta parte, esto no lo estamos considerando porque nada más estamos analizando la mitad de la torre o de la pluma, que es el brazo corto de la pluma, ¿sale? Entonces, ahí ahorita no estamos metiendo esa fuerza, ¿sale? Entonces, ya está analizado esa parte, nada más ahí. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular ese torque, y yo sé que el torque es fuerza por distancia. Entonces, antes de que lo vean, ¿cómo dijimos? Primero, ¿qué torque me va a hacer TY si esto intenta subir el brazo hacia arriba? ¿Qué torque? ¿Positivo o negativo con respecto a mi punto pivote? Negativo, ¿no? Negativo. Negativo porque lo hace en sentido horario. Entonces este torque va a ser negativo. ¿Qué torque hace WF Positivo. con respecto a mi punto pivote? Exactamente, positivo. Entonces también W va a ser positivo y WM también va a ser positivo. Entonces van a ser 3 torques positivos y un negativo. Y ahí está. ¿Sale? Torque positivo WF, torque positivo W, torque positivo WM y torque negativo TY. ¿Listo, compañeros? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Sale, pues. Listo. Entonces ya estoy borrando mis garabatos para que no nos hagamos más pelotas. Listo. Y seguimos. Entonces ya tengo mis torques. Lo único que tengo es que reemplazar las distancias. Y ahí está. Y aparte, acuérdense que estos valores que me están dando aquí son masas, porque están en kilogramos. Los tengo que multiplicar por la gravedad. Entonces voy a poner WF por la gravedad por 56 metros. ¿Por qué por 56? Porque es la distancia desde mi punto pivote a donde se aplica WF, 56 metros. Más W por la gravedad por 28 metros. W es el punto centro o punto, ¿cómo se llama este? Ya se me fue el centro de masas. Es el centro de masas del brazo corto, que es a la mitad, a 28 metros. Aquí está. Más WM por G, que este WM está a una distancia de 21 metros. Aquí está. Menos TY, aquí está TY, por 56 metros de distancia. Ahora díganme, ¿por qué aquí no voy a eliminar las gravedades, compañeros? Como en el anterior problema que estaba la gravedad en todos los términos. Aquí no está. ¿Por qué no la voy a eliminar? Porque no se cancela. Bueno, ¿por qué no se cancela? A ver, dime por qué no se cancela. Porque, por ejemplo, a TY lo pasamos del otro lado para que sea positivo. Ajá, sea positivo y pues ya no se puede cancelar porque ya no Exacto. hay una G de ese lado. Exactamente. TY ya es una fuerza, ¿sí me explico? T ya está como fuerza, entonces ya no puedo cancelar la G. Por esa razón la factorizo y digo G por 100 toneladas por 56 más 40 toneladas por 28 más 120 toneladas por 21. Es igual. ¿Y quién es TY? ¿Quién es TY? Pues es T por el seno de 28.18. Eso es TY. Aquí lo estoy poniendo. T por el seno de 28.18 por 56 metros. Desarrollo mi ecuación, despejo T y obtengo que T vale 3.427.577.85 newtons. Ahora, hay varias formas de expresar este dato. Aquí lo vuelvo a poner T, 3.227.577.85 newtons, o puede poner 3.427.57 kilonewtons, porque son kilonewtons, o puedo poner 3.42 por 10 a la 6 newtons. Estas tres formas están correctamente expresadas, ¿sale? Entonces, así lo puedo poner. Ahora, seguimos. Ya tienen el primer inciso, ya calcularon la tensión en el cable, ya saben cuánto vale T. T vale 3.047.577.85 newtons. Ya está el inciso A. Ahora vamos a calcular el inciso B.
¿Cómo calculan en el inciso B? Ahora vamos a aplicar nuestra primer condición de equilibrio. ¿Y qué dice la primera condición de equilibrio, compañeros? La Acuérdense. sumatoria de los... Todas las fuerzas es igual a 0. La sumatoria de las fuerzas es igual a 0. ¿Qué quiere decir? La sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ahí está. Sumatoria de fuerzas debe dar 0, sumatoria de fuerzas en X debe dar 0. ¿Cuántas fuerzas en X existen en nuestro diagrama? ¿Dos? Fuerzas en X, 2, Tx y Fx, y aquí está. Tx más Fx me tiene que dar 0. ¿Sale? Entonces, pero fíjense, yo sé que Fx es negativa. Al momento que la despeje, me va a dar ese valor. Entonces, sigo con mis ecuaciones. Aquí está mi despeje. Y sé que Fx es igual a 3.02 por 10 a la 6 newtons. ¿Sale? Este es el valor de T que ya calculé por el coseno de 28.18 grados. Ese es el valor de Fx. Ahora hago mi sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuántas fuerzas en Y tengo, compañeros, en mi sistema? Tengo Ty, tengo Wf, Wb, Wm y Fy. 5 fuerzas. Y aquí están. Ty es positiva, Wf es negativa, Wg es negativa y Wb es negativa y Wm es negativa. Al hacer mis ecuaciones, despejar Fy y Fy me da un valor de, como quieran verlo, 931.950 newtons o 0.931 por 10 a la menos 6 newtons. Ya tengo Fy y ya tengo Fx. Lo único que me resta es calcular qué tengo que hacerle a esas dos componentes para calcular F, compañeros. Elevarlas al cuadrado. Bueno, sí, elevarlas al cuadrado, pero ¿cómo se llama ese proceso? ¿Cómo lo conocemos? Sacarle la magnitud. Bueno, no sacarle la magnitud. El vector. No, ¿cómo se le No, llama no. eso? ¿Cómo le saco? Si yo conozco una componente X y una componente Y, ¿cómo saco el vector resultante de esas dos vectores? Y en este caso, ¿cómo le llamamos? Pitagorazo, ¿no? ¿Cuánto tienen que hacer? Elevar la componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado y sacarle su raíz. Y con eso obtienen F, el valor de F, ¿no? Que es el otro inciso. Pero ahora vamos a comprobar lo que estamos haciendo, ¿sale? Fíjense. Yo sé que el vector T, acuérdense aquí, muy importante, esto significa vector T. El vector T tiene componentes, ¿cómo sé que tiene componentes? 3.0231 por 10 a la 6 newtons, compañeros. ¿De dónde saco este valor? Del que ya habíamos calculado, ¿no? Exactamente, o sea, me voy a regresar tantito, aquí está T, ahí está el valor de T. Y entonces, si ustedes quieren Tx, este es ese valor, ¿por quién? Por el coseno de 28.18. Y ese valor me va a dar esto, 3.021 por 10 a la 6 newtons en I. Y ese mismo valor por el seno de 28.18 me da 1.66, 1.61865 por 10 a la 6 newtons en J. Eso es T. Y entonces ahora F. F es este valor. 3.02 por 10 a la 6. Aquí está. 3.02 por 10 a la 6 newtons en I. Y 0.931 por 10 a la 6 newtons en J. Esa es la componente del vector F en J. ¿Y cómo sumamos? ¿Cómo sumamos vectorialmente dos vectores en sus componentes rectangulares, compañeros? Y con I. Y J con J J. con J. 3.02130 por 10 a la 6 menos 3.02130 por 10 a la 6 me da 0. 1.61 más 0.93 me da 2.55 por 10 a la 6 newtons. Fíjense, ahora,
yo les voy a pedir que hagan lo siguiente. Sumen 100 toneladas más 120 son 220 toneladas más 40 son 260 toneladas de masa. Entonces multipliquen 260 toneladas por 1000 para sacarlo en kilos y luego por 9.81, que es el valor de la gravedad, para obtener el peso total. ¿Cuánto es eso, compañeros? 2.550.600. Exactamente. ¿Cuánto me dio aquí? La Los suma de puntos es lo estos mismo. dos. ¿Mandé? No, nada. No te oí, compañero. No, nada. Ah, ¿cuánto me dio aquí? Tú me dijiste que es 2.500.000 y cacho mil, ¿no? Ajá. Y 2.5 por 10. aquí está, mira. 2.500.000 o 2.5 por 10 a la 6 newtons. ¿Qué concluyen con eso? Que al sumar el vector T y el vector F, el resultante es la suma de los vectores de peso, que en este caso es WF, WB y WM. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Sí, profe. Sale, sáquenle foto para seguir al otro. Profe, creo que se puede regresar la diapositiva pasada. Es que, ¿Anterior? sí, por favor. Ahí está, esa es la pasada. ¿Listo? Ya, profe, gracias. Sale. Y esa es la última. Ahí está. Vamos a seguir con el otro problema. Vean. En la grúa mostrada, determinar la tensión en el cable de soporte y el módulo de la fuerza en el pasador A. La viga B es una viga en doble T estándar de 0.5 metros y 95 kilogramos por metro de longitud. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero lo que tienen que hacer es identificar las fuerzas que hay. ¿Cuál es la que puedo identificar rapidito? Es esa, el peso que está ahí. Son 10 kilonewtons. La otra fuerza que puedo identificar es el peso de la barra. Y el peso de la barra lo tengo que poner en su punto medio, que más o menos es por aquí. ¿No? Ahí está. WG. Ahí están los dos pesos. Ahora, la otra es la fuerza de tensión que hay en el cable, que está a 25 grados, y entonces la dibujo. Ahí está mi fuerza de tensión. Y pasa lo mismo. Esta fuerza de tensión la voy a descomponer ¿en qué? En componentes X y en componentes Y. Lo mismo pasa. Si tengo una componente en X aquí, necesariamente en el otro lado debo de tener una componente que contrarrestre la componente en X, TX de aquí. Y aquí la pongo. Y nuevamente hago el análisis. Digo, esta tensión que está aquí intenta ¿qué? Intenta subir el brazo de la grúa, esta tensión. Por lo tanto, el brazo de la grúa va a intentar bajar hacia abajo. Entonces, debo, o este remache o el punto donde está sujetada esa grúa, ahí intenta o debe contrarrestar el que el brazo caiga. Entonces, ¿cómo lo contrarresta? Con esta componente FY. ¿Sale? Por esa razón la pongo hacia arriba. Entonces, ahí están las componentes de las diferentes fuerzas que están interviniendo. ¿Sale? Entonces, si tengo una FY y tengo una FX, por tanto, también voy a tener una F en ese sentido. No sé con qué ángulo, ni sé cuánto vale F, pero esa es la incógnita que me están diciendo. Determinar la tensión en el cable, determinar el valor de T y el módulo de la fuerza. ¿Cuánto vale esta fuerza? No me están pidiendo el ángulo, nada más me están pidiendo cuánto vale esa fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Este problema lo vamos a hacer igual nuevamente aplicando
nuestros dos condiciones de equilibrio. Primero el torque y luego la sumatoria de fuerzas. Pero para aplicar torque necesitamos poner nuestro punto pivote. Y nuestro punto pivote va a ser el punto donde se une la barra con el perno, ¿sale? Que está aquí. Entonces, en este caso, aquí es nuestro punto pivote. Ahí es donde estoy poniendo mis fuerzas. Y empiezo calculando, bueno, punto importante, ¿cuánto vale WG? Todavía no me lo sé, pero sí me lo están dando como dato. Por cada metro de longitud de la barra, WG vale 95 kilogramos por cada metro. Por tanto, yo voy a multiplicar 95 kilogramos por 5 por el valor de la gravedad, 9.81, y me da que vale 4.659.75 newtons. Eso vale WG. Entonces, ya conociendo WG y poniendo nuestro punto pivote en A, sabemos que TX y TY va a ser igual a multiplicar T por el coseno de 25 grados, que es el ángulo que hay aquí, y TY es multiplicar T por el seno de 25 grados. ¿Sale? Entonces, considerando el punto A como nuestro punto pivote, seguimos. Bueno, antes de que lo vean, díganme, aquí está el punto A, el punto pivote aquí. Y considerando ese punto pivote, ¿cuántas fuerzas van a generar torque, compañeros? ¿Y cuáles son? 4. A ver, dime cuáles 4, compañero. FY, TY, WG y WC. WC, a ver, FY, Ajá. bueno, sí, o sea, matemáticamente sí, pero ¿cuánto es el torque de FY, compañero? 0. 0. Sí, porque no hay distancia, ¿no? Acuérdate que mi punto pivote aquí lo estoy poniendo, aquí está. ¿Cuál es la distancia del punto pivote a donde se aplica FY? 0. Entonces, FY no genera torque. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántas y cuáles fuerzas generan torque en este diagrama? 3. ¿Cuáles 3? TY, WC y WG. TY, WG y WC. Pues, ¿quién creen? Que les falta una. Les falta una fuerza. ¿La Y F? está dibujada ahí. No, la F, acuérdense que para que una fuerza genere torque debe ser perpendicular a la distancia con respecto al punto pivote. Entonces, Faltó TX, ¿no? ¿y por qué TX va a generar torque, compañero? A ver, dime por qué. Ay, Sí, es verdad, TX va a generar torque, pero díganme por qué va a generar torque. Porque tiene que ver con la tensión, ¿no? No tiene que ver con la tensión. es que la fuerza TX jala la viga hacia el muro, ¿no? O hacia el punto pivote. Ajá, No sé cómo pero expresarlo. ¿por qué si esa no es perpendicular al punto pivote? ¿O si es perpendicular a la distancia con respecto al punto pivote? ¿Por qué TX sí genera? Fíjense, el detalle está aquí. Una viga en doble T estándar de 0.5 metros de ancho. Esto es lo que mide de ancho la viga. Entonces el punto pivote está a la mitad. Y yo estoy aplicando a una cierta distancia de la mitad de la viga mi TX. Por eso no están iguales. Vean, no está aquí TX. Si yo bajara este punto aquí, entonces TX estaría en dirección de FX y entonces TX no es perpendicular y no generaría torque. La única que generaría torque sería TY. Pero ahora, T no está aquí en este punto, está 25 centímetros arriba colocada. Ahí está mi tensión, esa. Entonces, al descomponerla, TX tiene 25 centímetros de distancia con respecto a mi punto pivote. ¿Sí me explico? Hacia arriba. O sea, TX está aplicada en la orilla de la barra, no en el centro de la barra.
Por esa razón, TX sí va a generar un torque. ¿Qué distancia hay del centro de la barra a la orilla de la barra? Punto 25. Punto 25 metros o 25 centímetros. Por esa razón, esa TX va a generar torque y ahí la vamos a poner. Y ahora les digo, a ver, ¿qué torque me va a generar TY con respecto a mi punto pivote? Nada más díganme si es positivo o negativo. ¿Qué torque? TY. Positivo. Positivo. Positivo porque es sentido antihorario. WG, Mm, Negativo. negativo. WC, Negativo. 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 Y entonces, ¿qué torque va a generar TX? Ya les dije que sí va a generar torque. ¿Qué tipo de torque? Sería negativo, ¿no? No sería negativo. Positivo, Sería positivo. ¿Por qué? porque es antihorario. Fíjense, es antihorario, pero mire, imagínense que este es el ancho de la barra, ¿no? Mi punto pivote está aquí. ¿Sale? De aquí a acá hay 25 centímetros. ¿Sale? Aunque mi fuerza, en este caso mi fuerza TX, la estoy aplicando hasta por acá, en la orilla, a esta altura más o menos, a esta altura. Con respecto a mi punto pivote, es como si yo trasladara mi fuerza a esta altura. ¿Sale? Y entonces, ¿hacia dónde intenta girar la biela o la barra? ¿En qué sentido intenta girar? ¿En qué sentido hace esto? Intenta girar así. Antihorario. Antihorario. Entonces, ¿qué torque me va a hacer TX? Positivo. Positivo. ¿Sale? Ahí está. Por esa razón, TX va a ser un torque positivo. ¿Sale? Déjenme borrar esto. Listo. ¿Sale? Y entonces, ahora sí seguimos. Vamos a sacar el láser. Y ponemos eso. Ahí están mis torques. ¿Qué dijimos? TY, torque positivo. TX, torque positivo. WC, torque negativo. Y WG, torque negativo. Eso nos tiene que dar igual a 0. Reemplazo valores. Ahora fíjense. TY, ¿por qué lo multiplico por 4.88 metros, compañeros? Si yo sé que la barra tiene 5 centímetros. ¿Por qué? Porque lo cambió a... Bueno, Es por la separación que hay de la barra a, bueno, lo que lo sujeta, ¿no? Que son 0.12 metros. 12 metros exactamente, por esa separación. ¿Qué quiere decir? Que el punto pivote no está exactamente en la orilla. Ay, déjenme sacar mi pluma. Aquí está. Imagínense, esta es la barra, ¿no? Así, aquí está la barra. Así. Mi punto pivote no está aquí, en la orilla. Está donde 12 centímetros adentro. Aquí está mi punto pivote. Aquí hay, en este paso, 12 centímetros. ¿Sale? Entonces, por esa razón, la distancia de TY no son los 5 metros, no son estos 5 metros, son 4.88 metros. Más TX. ¿Cuál es la distancia de TX con respecto a mi punto pivote? 25 centímetros. ¿Sí me explico? No es la distancia longitudinal de la barra, sino la distancia a la cual TX se le está aplicando 25 centímetros. Aquí está. Menos WC por 3.38. ¿De dónde sacó este 3.38? A ver, díganme. Le resta 5, el 1.5 y los .12. Exactamente. Le resto esos números, ¿no? Esos valores. A 5 le resto 0.12 y luego les resto el 1.5 que tengo de distancia de la orilla de la barra a donde se está aplicando la fuerza. Y finalmente WG, ¿por qué 2.38?
Porque se supone que está a la mitad de la barra, pero si le restan de todos modos los 12 centímetros de punto de rigor. Exactamente, 250. Si está a la mitad serían 250, pero como tiene 12 centímetros hacia adentro, pues se los resto también. Y ahí está. Ya está mi ecuación del torque, ya está establecida. Empiezo, ¿quién es TY? Pues TY es T seno de 25, lo reemplazo. ¿Quién es TX? TX es T coseno de 25, lo reemplazo y hago los torques en negativo, los paso del otro lado de la igualdad en forma positiva, hago la multiplicación. ¿Qué multiplico aquí? Pues las toneladas, ¿no? 10 kilonewtons, en este caso es W. Ah, bueno, aquí ya no lo tengo que multiplicar porque ya me lo están dando, ¿sale? Entonces, ya son los 10 kilonewtons, los sumo al final de cuentas y obtengo que es 44.890.8 newtons metro. Esto ya es torque. ¿Qué unidades tiene el torque? Newtons metro. Entonces, factor común la T, agrupo y despejo. Y digo que T vale 19.611.93 newtons. Este es el valor de T. ¿T con qué lo calculé? Con la sumatoria de los torques. Ahora, ¿con qué voy a calcular F? Ahora voy a hacer la sumatoria de las fuerzas. Entonces digo, sumatoria de fuerzas netas debe ser 0, sumatoria de fuerzas en X debe ser 0. ¿Cuántas fuerzas en X están? Está Fx que es positiva y está Tx que es negativa. Aquí está. Por tanto, Fx va a ser igual a T coseno de 25 y entonces si T vale 19.611.93 por el coseno de 25, obtengo que Fx vale 17.774.45 newtons. Ahora, esas son las sumatorias en X. Tengo que hacer la sumatoria en Y. Y la sumatoria en Y, ¿cuántas fuerzas en Y tengo en mi sistema, compañeros? Tengo Fx, Fy, Ty, Wg y Wc. 4 fuerzas. Y aquí están. Ty es positiva, Wc es negativa, Wg es negativa y Ty y Fy es positiva. Al hacer las sumatorias y despejar Fy, obtengo que Fy vale 6.371.64. Entonces ya tengo una componente Fx y tengo una componente Fy. ¿Cómo calculo F? ¿Cómo calculo esta F? Tagorazo, ¿no? Pitagorazo. Ya se va a acabar la sesión, nos volvemos a conectar, ¿sale? Y ahí está el pitagorazo. Al hacer el pitagorazo, obtengo que F tiene una magnitud de 18.881.97 newtons. Ya está resuelto el problema, pero ahorita lo vamos a comprobar. Si me pidieran a qué
Listo, compañeros, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Profe, Vamos a continuar. Déjenme compartir pantalla y nuevamente este. Entonces ahí está, ¿no? Este es el cálculo de la magnitud, ya está, ya sabemos cuánto vale F. Y si me llegaran a pedir el ángulo, pues hago arco tangente. ¿De quién? De las Y entre las X, arco tangente, y el ángulo entonces θ sería de 19.72 grados. Ahora, vamos a comprobar este asunto. ¿Vale? Aquí está mi ángulo de 19.72 para poner F y mi ángulo de 25 grados para poner T. Ahí está mi 14.66 kilonewtons, que es la suma de los dos pesos, ¿no? ¿Cierto o no, compañeros? 10 kilonewtons y el peso WG. ¿Cuánto dijimos que pesa WG? Es multiplicar 95 kilos por 5 metros por 9.81 más 10 kilonewtons. Eso nos da 14.66 kilonewtons. Ahí está, este es el peso. ¿Y por qué tiene esa dirección? Ya dijimos que el peso siempre es hacia el centro de la Tierra, ¿sale? Ahí está. Y por otro lado, pues yo voy a dibujar, ¿qué? Una paralela al punto, ¿sí me explico? Una paralela de este al punto. Y ahí está, mi paralela. Y voy a calcular ahora mi vector F y mi vector T. Ahí está. ¿Por qué puse 70 y 28? Bueno, porque este ángulo, si lo pongo aquí, es de 25 grados, la mitad aquí en este caso, ¿no? Aquí. Sería más o menos, más o menos. Entonces yo necesito calcular los ángulos internos. Este no tiene ninguna bronca. ¿Cuánto vale este ángulo? Pues es el complemento de 19.72, ¿sale? Y ahí está 70.28. Y ahora, al momento de poner este 70.28, que es también este ángulo acá, este es el complementario, que son 65, y este es un ángulo opuesto a este. También acá arriba tiene 65 grados. Ahí está, 65 grados, 70.28. Y la suma interna de los tres ángulos me tiene que dar 180. Al hacer esa suma, yo obtengo que el ángulo es de 42.72 grados. Ahí están los tres ángulos internos del triángulo. ¿Qué voy a hacer? Pues aplicar ley de senos. Imagínense que yo nada más conozco esta, ¿no? W 14.66, ¿sale? Y los ángulos internos. Y quiero calcular F. Para calcular F, ¿qué digo? Es el cateto F entre el ángulo opuesto, que es 65. Eso es igual al cateto que conozco, que es 14.66, entre el ángulo opuesto, que es 44.72. Despejo F y me da un valor de 18.88 kilonewtons, que es igual a esto, 18.88 o 18.881.97 newton. Es un valor semejante, ¿sale? Y el otro, si yo quiero calcular T, entonces T, ¿entre quién? El ángulo opuesto, 70.28. Aquí está. Eso es igual al cateto que conozco, que es 14.66, entre el seno de su ángulo opuesto, que es 44.72. Despejo y obtengo que T vale 19.61 kilonewtons. ¿Sale? Ahí está. ¿Alguna duda de esto? No, profesor. no, profe. Pues sáquenle foto para pasar al otro problema. ¿Se puede regresar al anterior, profe? ¿Al anterior? Sí, profe, por favor. Ahí está. Esa es la anterior. Gracias, profe. Uh-huh. ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vámonos a
al otro problema, ¿sale? Entonces ya está este y nos seguimos con este. Este problema está muy sencillito, pero nos va a permitir hacer un razonamiento y ver que hay otra forma de calcular los torques, ¿sale? Hasta ahorita nada más hemos visto el cálculo de torques descomponiendo las fuerzas, ¿no? Si una fuerza no es perpendicular a la distancia que se está aplicando el torque, entonces la descompongo y veo cuál de las dos componentes es perpendicular. Puede ser la FY o puede ser la FX, ¿no? Y esa es la que voy a ocupar para calcular los torques. Pero ahora lo vamos a hacer de otra forma. Bueno, vamos a hacerlo por la forma tradicional, la que hasta ahorita conocemos, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a considerar, vean, ¿esta fuerza de 980 newtons es perpendicular a la distancia de la barra? Díganme. Compañeros. No, profe. No, profe. No es perpendicular, entonces, ¿qué tengo que hacer? Descomponerla, ¿no? ¿Y qué la descompongo? En una componente aquí, hacia abajo, y en otra componente aquí. Esta componente que estoy poniendo sobre la barra, pues yo ya sé que no me va a hacer torque. Pero esta sí, porque esta sí es perpendicular al movimiento, a la distancia de la barra, que son 3.8 metros. Entonces pasa lo mismo con esta otra fuerza. La componente que va aquí, esta componente de esa fuerza sí va a ser torque. Y también lo mismo, la componente que va aquí también va a ser torque. Entonces, punto importante, yo necesito conocer este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo, compañeros? Entre la roja y la azul, entre la componente azul, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 37. 37. No vale 37. ¿Cuánto 53. vale? 53 grados. Ahí está. Este también, por ende, también vale 53 grados. Y ahora sí, entonces, ahora este, ¿cuánto vale? El de arriba, el de la fuerza de 1500. ¿Cuánto vale ese de la fuerza de 1500? ¿27? No, 27 no. ¿También mide lo mismo, profe? No, tampoco, no mide 53, no mide 53. Viéndolo ahí, porque no es un ángulo opuesto por el vértice. ¿Cuánto vale? 45. No te vayas por la figura, no vale 45. ¿Cuánto vale? 127. No. ¿Cuánto vale ese ángulo que estoy marcando nada más? ¿Cuánto vale ese ángulo? 37. 37 grados. No, sí, 37 grados. ¿Por qué 37, compañero? ¿Cómo llegaste a ese? Porque, bueno, se supone que la barra y ese ángulo mide 90 menos los 53 que ya tenemos, el otro ángulo saldría. Exactamente. El otro sí sería de 53, que es el ángulo opuesto, ¿no? Ahí sí son 53, y entonces 53 menos 90, pues nos da un ángulo de 37 grados. Ahí están, ¿sale? Entonces, esa es la forma en que vamos a descomponer las fuerzas. Y entonces vamos a evaluar nuestro punto pivote. ¿Dónde va a ser nuestro punto pivote? Pues el punto A. Ahí va a ser nuestro punto pivote. Ahí está. ¿Y qué decimos? Ahora, díganme, ¿qué tipo de torque va a ser la primera fuerza? Que es esta. ¿Qué tipo de torque? ¿Positivo o negativo? ¿Negativo? Negativo porque es en sentido horario. La fuerza de 1960 newtons, ¿qué tipo de torque nos va a hacer? Igual negativo. Negativo. Igual negativo. Y la fuerza de 1500 newtons, ¿qué torque nos va a hacer? Positivo. Positivo porque es antihorario. Ahí están los torques. Entonces, ahí los voy a poner. Sumatoria de torques en A es igual a fuerza por distancia y va a ser 1500
por el coseno, porque yo necesito la componente que es esta, que le puse la palomita, coseno de 37 grados, que es la componente adyacente, por 3.8 metros, que es la distancia a la cual se está aplicando la fuerza, ¿no? Esa es esta 3.8 metros de distancia. Y es esta fuerza la que estamos descomponiendo. Menos, porque fue un torque, ese es el torque positivo y ahora viene el negativo, menos 1960, y es esta componente que también es la componente adyacente, y entonces es 1960 newtons por coseno de 53 por la misma distancia, 3.8. Y luego menos 980 newtons por coseno de 53 por la distancia, pero como este está a la mitad de la barra va a ser 1.9 metros. Ese torque me queda como menos 1050.68 newtons metro. ¿Qué entienden o qué les significa que haya quedado este valor? Menos 1050.68 newtons metros. ¿Qué les dice a ustedes ese valor? Que no está en equilibrio y que está generando un momento de giro. O sea, que la barra no está en equilibrio, o sea, no está estática. ¿Qué le va a pasar a la barra? ¿Se caería? ¿Se va a caer? Se va a caer, va a hacer este movimiento de aquí hacia abajo, de aquí hacia abajo. Va a caer la barra. Por eso es este negativo, porque es un sentido horario. Entonces, ¿qué quiere decir? De aquí la barra va a caer. ¿Por qué? Porque esta fuerza de 1500 no es suficiente para mantener en equilibrio la barra. ¿Sale? Esta es una forma, la tradicional que hasta ahorita hemos visto. Ahora fíjense, déjenme borrar todo esto. Ahí está. Y lo vamos a hacer. Hasta ahorita hemos descompuesto o hemos calculado las componentes de las fuerzas para que sean perpendiculares y puedan hacer torque. Ahora vamos a ajustar, no las fuerzas, vamos a ajustar las distancias. Vean lo siguiente. Yo sé, bueno, aquí primeramente vamos a ver cómo ajusto las distancias. Yo sé que aquí se me forma un triángulo. Vamos a ponerlo con color verde. ¿Sí o no? Miren. De aquí tiro una vertical hacia abajo. Ahí está un cateto del triángulo. Y aquí está el otro cateto. ¿Cierto o no? ¿Sí, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Ese es un triángulo rectángulo. Porque aquí hay 90 grados, ¿no? En este hay un 90 grados. Ahí está. Entonces, si ustedes conocen la hipotenusa, que es 3.8 metros, y ahora ya no quiere salir mi puntero láser, ¿qué pasa? Ahí está. Ustedes conocen la hipotenusa, que es 3.8 metros, y conocen el ángulo, que es 53, ¿cuánto vale el cateto adyacente? Tienen que multiplicar 3.8 por el coseno de 53 grados. Háganlo en su calculadora, por favor. ¿Cuánto es eso, compañeros? 2.28. 2.28, 68, ¿no? Aquí está. Y es la suma de 1.1434 más 1.1434. ¿Por qué lo puse así? Porque aquí, a esta altura, está la fuerza que está aquí, a la mitad de la barra, ¿cierto o no? Vean, ahí está, a la mitad de esa distancia. Ahora, ¿cuánto vale el cateto opuesto al ángulo? ¿Qué tienen que multiplicar? 3.8 por el seno de 53 grados. ¿Cuánto vale, compañeros? 3.0348. Ahí está. 3.0348. ¿Sale? Y ahora lo único que ya tienen que hacer es multiplicar la fuerza por la distancia, pero esta nueva distancia que hemos calculado. ¿Y qué vamos a hacer? Ya sabemos, los torques no van a cambiar. Los torques
pasa lo mismo, este me va a ser un torque positivo, esta me va a ser un torque negativo y esta un torque negativo. Pero ¿qué voy a multiplicar ahora? Voy a multiplicar 1500 por la distancia, ya no los 3.8, sino la distancia perpendicular al punto pivote, que son 3.0348, aquí está, menos 1960 por la distancia perpendicular, toda es del punto hasta acá, que son 2.2868, y la tercera fuerza, que es esta, es menos 980 newtons por la distancia, que es la mitad, de aquí a aquí nada más, de aquí a acá. ¿Cuánto es? 1.1434. Al hacer la operación, como me da el resultado de menos 1050.68. ¿Cómo son estos dos resultados, compañeros? Iguales. Iguales. ¿Sale? Entonces, ustedes pueden ya sea descomponer las fuerzas para calcular los torques para que sea una fuerza perpendicular o ajustar las distancias para que esas distancias queden ahora sí que más o menos perpendiculares a la aplicación de la fuerza. ¿Sí me explicó? Entonces, de los dos métodos pueden ocuparlos y ya vieron que nos dio el mismo valor, ¿sale? Ahora, retomando, ya vimos que la fuerza de 1500 no es suficiente para mantener la viga en equilibrio. Entonces, la pregunta ahora es la siguiente. ¿Cuánto tiene que valer esta fuerza para que la viga esté en equilibrio? Entonces, volvemos a retomar. Volvemos a poner sumatoria de tau debe ser 0. Tau en A es fuerza por distancia y tiene que dar 0. Pero como ahora yo quiero saber cuánto tiene que valer esta fuerza, ya no vale 1500, quiero saber cuánto vale o tiene que valer, pongo fuerza horizontal, nada más como incógnita. Fuerza horizontal por la distancia 3.0348, aquí está, menos 1960 por la distancia 2.2868, menos 980 por la distancia 1.1434, ese es igual a 0. Hago mi desarrollo y despejo la fuerza horizontal y obtengo que la fuerza horizontal que debo o que se tiene que aplicar para que la viga se mantenga en equilibrio o la barra se mantenga en equilibrio, tiene que ser una fuerza de 1846.14 newtons. Y eso es lógico. Si cuando aplicamos 1500 newtons de fuerza, obtuvimos un torque en sentido horario de menos 1050, yo necesito aplicar una fuerza de 1846.14 para que mi torque, con esta fuerza, ¿cuánto me tiene que dar mi torque total o neto? Cero. Exactamente. Yo con esta fuerza aseguro que mi torque total sea 0 y con eso digo que entonces mi viga va a permanecer en equilibrio. No se va a mover. ¿Alguna duda con este problema, compañeros? No, profesor. No, profe. Sale. Lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vamos a ver el próximo martes. Recuerden que la tarea me la tienen que entregar el lunes a más tardar a las 10. El martes nos vamos a dedicar a resolver dudas de esa tarea, ¿sale? Pero ustedes me la tienen que entregar primero. Entonces, espero esa tarea el lunes a las 10, a más tardar a las 10, y el martes nos conectamos para resolver dudas de esa tarea que queden, y recuerden que el miércoles es su examen a la hora de clase. Yo les voy a explicar cómo van a ingresar y cómo van a hacer su examen el próximo martes. ¿Alguna pregunta, compañeros? No, profe. No, profe. Gracias. Dale. No, profe. Entonces vamos a dejar de compartir pantalla y sería todo.